Bueno, señores, estamos de regreso. Sí, señor. ¿La desinformación puede ser considerada un delito o un ciberdelito? La desinformación depende si hace un daño, o sea, si perjudica a otro. Él es Porque si yo informado. digo algo que no es verdad, Está la desin- gente averigua que no es verdad y dice, Randy es un disparatoso, no lo veo mal. No sintonizo. no, pero- Ahora, si lo que yo digo genera un daño, el que recibe el daño tiene derecho No, pero a... es que la a la desinformación es un daño. Puede serlo. Entonces, El único que no te demanda es el gobierno, pero cuando es a tercero, pero debe, o sea, la ley no debe discriminar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si un funcionario empieza a desinformar diciendo que hay una cosa y no es así, que una presa va, como dijo Olgo Fernández, estaba la presa de Montegrande, un 80%. no, por eso, Y cuando la recibió Luis Abinader, yo no sé, porque mágicamente bajó a un 45%. Entonces, esa es la posición que ha estado planteando la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Esther Angelán Casasnova. Y ella plantea la necesidad de que la desinformación masiva sea analizada también como un fenómeno de ciberdelincuencia debido al uso de suplantación de identidad, cuentas falsas, herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y voces sintéticas. ¿Y qué plantea no, ella? pero ahí hay suplantación de identidad, eso es un robo. Bueno, pero como otro sí, cualquiera. pero estamos hablando. Yo me llamo Atahualpa Ramírez y a nombre de Boreal yo vine a buscar cosas y llevo una cédula falseada, una serie de cosas falseadas, me lucro de eso hasta que tú te enteras, ¿verdad que sí? El asunto que ella está planteando, la aprobación de una ley para una ley integral para manejar ese tipo de desinformación como un delito, un ciberdelito. Un ciberdelito. Sí. Y más que todo, también ella planteó algo sumamente interesante, y es que justamente en los procesos preelectorales y en los procesos electorales se utiliza mucho la herramienta de la desinformación, Sí. que es considerado lo que es la noticia no negativa, sino la campaña sucia. Cuando se dice algo de un candidato que no es cierto y que se considera la famosa campaña sucia, porque es una invención, es una desinformación. Por eso a mí me llamó la atención mucho el planteamiento que ella realizó, viéndola desde ese ángulo, que en República Dominicana se ha utilizado mucho ese elemento que es la desinformación, principalmente en el sector político y sobre todo en los periodos preelectorales y en los periodos electorales. En Colombia sí existe. Bueno, el actual presidente de Colombia, que no tiene un mes que tomó posesión, ya fue sometido por grupos de la oposición que lo acusan ¿de qué? De que él en su campaña utilizó la intimidación, utilizó la distorsión de la verdad para crear miedo a grupos comunitarios que en base al temor de las advertencias que él decía que podía haber con su contrario, votaron por él y luego se dan cuenta que eso era un engaño. Bueno, hay un órgano allá administrativo que acoge eso. Hasta ahora, la denuncia de la oposición y de sectores no necesariamente de oposición política, sino que no simpatizaban por él, Atahualpa, el órgano acaba de acoger el recurso como bueno, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que luego de mostrar eso, que fue así, que él logró ese objetivo de generar miedo en sectores y que ese miedo contribuyó a que los otros perdieran y que él ganara, ya eso, dicen los analistas, es más difícil de demostrar. Pero el órgano lo acogió como bueno. De demostrarlo sería un delito, de demostrarse sería un delito. No. Y el delito es que le desconocen que ganó la presidencia y tiene que dejarla. Entonces,
supongo que algo parecido, no tiene que ser necesariamente, es lo que dice la jueza Celia Casanova. Lo que se ha estado planteando sobre todo es lo que se da en República Dominicana, que es una educación deficiente, una escasez de discernimiento o capacidad de discernimiento de una buena parte de la población por esa educación deficiente. Exacto. Es un terreno fértil para sembrar la desinformación en la República Dominicana. Una posición, reitero, a mí me pareció sumamente interesante y que debe ser motivo de estudio. Estas declaraciones se dio en el panel Cibercriminalidad y Sociedad, Desafíos Contemporáneos, que fue organizado por la Universidad APEC, o sea, la UNAPEC de Santo Domingo, donde participaron diferentes profesionales de esa área del ciberdelito, y salieron a relucir estos dos elementos. El terreno fértil por la falta de educación o educación deficiente en la República Dominicana para sembrar las semillas de la desinformación. Exacto. Y la desinformación como herramienta también, ya no solo de engaño, sino también de corte político. Claro, claro que sí. Miren, pero nosotros tenemos otra que no tiene que ver con justicia ni nada de ese tipo de cosas aquí, pero sí sobre algo que ocurrió en Haití. El secretario general de la ONU condenó la masacre de 47 personas que ocurrió el fin de semana en Haití. Bien, esa es la misión de la ONU. Ahora, ¿qué más va a hacer la ONU? Porque la ONU apoya el proceso mediante el cual órganos internacionales, militares, y algunos son policiales, han ido a Haití a pacificar a Haití como ha reclamado la parte víctima de esos desmanes del propio Haití, de la República Dominicana, constantemente amenazada con un desborde de esa situación, por razones humanitarias y también por otras instituciones y países. Bien, se acordó eso. Se consideró que debe haber por lo menos 5.500 efectivos reduciendo los desmanes de las pandillas. Atahualpa, menos de la mitad ha llegado. Y en cada ocasión ha habido, después de una lucha larguísima, sobre todo de reclamo en la República Dominicana, se aprueba muchísimo tiempo para que lleguen, cuando llegan 2 o 3, hasta que se desgastan y se van, y no se completan. A mí me gustaría que el camarada Trump, la misma fuerza que tiene para otras cosas, si nos quiere ayudar, ese es el momento. Hay una base en tal y tal sitio que tiene 5.000 miembros y amenazó a uno de los países de la Unión Europea de retirarle el apoyo porque ven acá, yo te estoy custodiando a ti, entonces tú no me quieres apoyar en mi lucha contra Irán, ¿verdad? Eso es un asunto entre ellos. Pero de eso que usted va a retirar, siquiera 1.500 que se le sumen a esto, pero con las armas que yo veo que Estados Unidos manda a Irán, yo creo que acabamos con la pandilla. Y la República Dominicana, ahí sí yo apoyo a Donald Trump. A Donald Trump. Pero en Haití no hay petróleo, ni hay estrecho de Hormuz. No. Y la cosa se va a grabar en Irán, ¿tú sabes por qué? Tú sabes que Irán acaba de descubrir en este momento una reserva de 7.5 billones de pies cúbicos de gas natural en Irán, ahora esta semana. Bueno, vamos a publicidad un momentito y venimos con el bloque de cierre. Sí, señor.